parte de la segunda fase que vamos a tener preparadas para ustedes luego de estas 2 semanas de pausa y estas 2 semanas de repaso que se dieron en el mes de julio. Antes de comenzar, quisiera felicitarlos por el tremendo esfuerzo que muchos están realizando al ponerse al día en los contenidos. Durante este mes he recibido muchos trabajos pendientes y eso me alegra bastante, ya que denota de que desean aprender, quieren continuar con este proceso y eso es sumamente gratificante. Felicito a aquellos alumnos que entregan un trabajo de muy buena calidad, ya que me sorprende lo muy bien que están trabajando y los felicito a ustedes y a sus familias. Estoy muy contento, como decía, de volver a grabar, de volver a preparar clases para ustedes. Lo pasé muy bien en las clases online, pero vamos a ir a lo que nos convoca. Vamos a comenzar esta clase con el título. Vamos a analizar lo que ocurre dentro de la célula, las funciones que pasan al interior de esta estructura, y la clase lleva por título Las células por dentro. A repartir tareas, primera parte, como nombre de película, ¿cierto? Después viene a repartir tareas, la venganza. Viene la segunda semana, viene la segunda parte y final sin spoilers. El título es La célula por dentro, a repartir tareas, primera parte. Recuerda que ante cualquier duda me puedes escribir al mail petobar@cmsh.maristas.cl. El objetivo de la clase de hoy es comprender el concepto de célula animal, vegetal y organelo y conocer la función del núcleo, del RER, del REL, del aparato de Golgi y de la mitocondria. Sé que en esta primera diapositiva se nota que vamos a aprender bastante, así que pon mucha atención y también puedes reiniciar y pausar el video cada vez que quieras. Recuerda que cada día miércoles a las 10 de la mañana se subirá nuevo material de ciencias en la página del colegio y también en mi página personal que tiene el nombre de Pablo Tobar Villagra en el buscador de YouTube para que lo puedas localizar. Los materiales son bastante simples, el cuaderno de apuntes y el libro de estudiantes desde la página 58 a la 61. Vamos a recordar lo que es la célula. Si uno va a Google y pone célula en el buscador, nos vamos a encontrar con esta definición. La célula es la parte anatómica fundamental de todos los organismos vivos, generalmente microscópica, formada por citoplasma, uno o más núcleos y una membrana que la rodea. También la célula es un grupo que funciona de modo independiente dentro de una organización general. Esa es la definición que nos ofrece el buscador de Google, que está en cualquier diccionario. Lo que tiene que quedar claro es que la célula es la parte más pequeña de la materia viva, la estructura más pequeña que tiene una función en específico y que ofrece estructura. Eso es lo fundamental, recordando de las clases pasadas donde vimos los tipos de célula y la diversidad celular. La célula es la parte fundamental de toda materia viva y tiene una función en específico y genera estructura. También es parte de algo más grande. Por ejemplo, ¿tú sabes por qué el celular se llama celular? Simple, porque tu celular es parte de una red mundial muy grande. Lo mismo ocurre con la célula. La célula recibe este nombre porque es la parte fundamental de todo tu cuerpo, de todo el cuerpo de una planta, de todo el cuerpo de un animal, etc. Habíamos definido en la clase anterior que existen dos tipos de células, la célula eucarionte y la célula procarionte. La célula procarionte y eucarionte tienen bastantes similitudes. Ambas tienen membrana, ya que necesitan que algo las cubra y le dé forma. Tienen un material genético, claro, porque las dos necesitan ADN para poder replicarse y tener herencia. Y citoplasma. El citoplasma es esta gelatina similar a una jalea que está dentro de la célula, pero hay una gran diferencia entre las dos, que es lo más destacado. Solo la célula eucarionte posee núcleo. La célula procarionte tiene su material genético o su ADN disperso en el citoplasma, que es esta gelatina que está dentro de la célula.
Recordando, la célula eucarionte tiene núcleo, la membrana procarionte no. Eso es fundamental. Como ya habíamos dicho, la célula, al juntarse con otras células, forma un tejido de cierto tipo, en este caso un tejido muscular. La unión de muchos tejidos forma un músculo o un órgano, y la unión de muchos órganos, por supuesto, forma este sistema con una cara de pocos amigos, ¿cierto? Entonces la célula es la parte fundamental de todo sistema vivo, de todo organismo vivo. Que eso quede muy muy claro. Y hay dos tipos, procariontes y eucariontes. Las eucariontes tienen núcleo, las procariontes no. La célula eucarionte, si buscamos en Google nuevamente, nos diría que las células eucariotas presentan un citoplasma organizado en compartimentos con orgánulos separados o interconectados, limitados por membranas biológicas que tienen la misma naturaleza que la membrana plasmática. El núcleo es el más notable característico de los compartimentos. Palabras complicadas para decir que la célula tiene membrana y posee núcleo, ¿cierto? Al interior de esta célula hay pequeños órganos muy muy chiquititos, por eso se llaman organelos o orgánulos. Yo las prefiero llamar organelos porque me parece menos raro que llamarla orgánulos, me parece más simple, pero las dos están igual de correctas. Estos organelos tienen pequeñas funciones. Estas pequeñas funciones hacen que la célula pueda tener mecanismos de funcionamiento, valga la redundancia. En la naturaleza tenemos varios animales representados en insectos, en aves, en reptiles, en anfibios, etc. Todos estos animales son eucariontes. ¿Por qué serán eucariontes? Muy bien, porque si yo sacara una célula del pelo del primate, que está en la tercera foto, me daría cuenta que esa célula de ese pelo posee núcleo. Por ende, todos estos animales son eucariontes porque poseen núcleo en sus células. También las plantas. Todas las plantas que vemos en esta foto, que tenemos en este jardín, que vemos en la naturaleza, poseen células nucleadas. ¿Qué quiere decir nucleadas? Que tienen núcleo. Por ende, podríamos decir que hay dos tipos de células eucariontes. Unas de origen animal y otras de origen vegetal. Y es sumamente importante saber eso. Hay dos tipos de células, la célula eucarionte y la procarionte. La procarionte no tiene núcleo y un ejemplo puede ser una bacteria. Por otro lado, la célula eucarionte sí tiene núcleo y existen dos tipos, la célula animal y la célula vegetal. Ambas tienen muchas similitudes, pero también grandes diferencias, y por eso existe esa división entre animal y vegetal. Un ejemplo de organismo animal puede ser un perro, podemos ser nosotros, puede ser un cocodrilo, y de una célula vegetal puede ser un cactus, puede ser una lechuga, un rábano, etc. Lo importante es que todas esas células tienen núcleo, con similitudes muy grandes y con diferencias también bastante abismantes. Tenemos la estructura de la célula animal con diferentes organelos. Te das cuenta que en este citoplasma de la célula animal existen pequeños organelos. Cada uno de estos organelos representados en el retículo endoplasmático rugoso, en el liso, mitocondria, aparato de Golgi, son organelos y tienen una función en específico. Sin estas estructuras, la célula difícilmente podría seguir existiendo. ¿Ok? Entonces tenemos un ejemplo de célula animal, de cómo sería estructuralmente. Por otro lado, tenemos la célula eucarionte vegetal, que a diferencia de la célula animal, posee pared celular. Eso lo vamos a ver más adelante, pero solo te quiero despertar la intriga de saber más. Tiene una pared celular que permite que la célula vegetal se hinche de agua sin explotar. También tiene un núcleo, también tiene un retículo rugoso y liso, también tiene un aparato de Golgi y una mitocondria, que son organelos que vamos a ver en esta clase. Núcleo, retículo endoplasmático rugoso,
retículo endoplasmático liso, mitocondria y aparato de Golgi. ¿Hay grandes diferencias? Sí, eso lo vamos a ver en la parte 2 de esta clase. Acá vemos las similitudes y diferencias de esta célula animal y vegetal. Vemos que quizás los organelos en las células animales son más grandes que en las células vegetales. La célula vegetal goza de esta pared celular que le permite hincharse sin explotar, pero ambas tienen núcleo, nucleolo, retículo, mitocondria, aparato de Golgi, etc. Tenemos que definir ahora qué es un organelo. Un organelo es una estructura subcelular. ¿Qué quiere decir que sea subcelular? Que está dentro de la célula. Es una forma de compartimento, qué difícil la palabra. Es una forma de compartimentar todas las funciones que se producen dentro de una célula. Entonces, yo compartimentando las funciones en organelos me permite llevar un mejor registro de todo lo que se va realizando dentro de la célula. Lo importante de un organelo es que esté rodeado por una membrana. Si una estructura dentro de la célula no posee membrana, no puede llamarse organelo. Es solo algo que está incrustado dentro de la célula, pero no es un organelo. Un organelo, para ser organelo, primero tiene que tener una función y segundo y más importante, tener una membrana que lo cubra. Una lista de la función de los organelos, lo que tenemos que llegar a conseguir finalizando estas dos clases. Tener bien claro para qué sirve un organelo y para qué sirve otro organelo. Se ve muy desafiante, pero es bastante entretenido. Ante cualquier duda, recuerda poder mandarme un mail a petobar@cmch.maristas.cl. ¿Qué organelos vamos a conocer hoy? El núcleo, el retículo endoplasmático rugoso o RER, el retículo endoplasmático REL, el aparato de Golgi y mitocondria. Importante aclarar que retículo endoplasmático y retículo endoplásmico es lo mismo, son sinónimos. Vamos a comenzar por el núcleo. El núcleo es el centro de información de la célula. Es el centro de control que dirige las actividades celulares, la envoltura o carioteca lo delimita externamente y adentro de él encontramos la cromatina y el nucleolo. El libro, lamentablemente, da información muy general de lo que es el núcleo y no detalla las funciones específicas que este tiene. O sí lo hace, pero lo hace de forma muy compleja de entender. Por eso es importante que podamos analizarlo detenidamente. Tenemos un modelo pedagógico de cómo es el núcleo. El núcleo, como ya habíamos dicho, es un organelo porque está cubierto por una membrana. Esta membrana se llama carioteca o envoltura nuclear. Acá comienzan los nombres difíciles en biología. La carioteca o envoltura nuclear hace que el núcleo proteja algo sumamente importante, que es la cromatina. La cromatina es el material genético o ADN muy condensado. ¿Qué quiere decir que esté condensado? Que está muy apretado y compacto. Entonces el núcleo es la parte que regula la vida útil de una célula y protege el ADN mediante esta carioteca o esta envoltura nuclear. Esta parte oscura del núcleo es el nucleolo. No es un organelo porque no está envuelto en una membrana. Es solamente un punto oscuro en el núcleo que participa en la síntesis proteica. Vemos que en la carioteca o en la envoltura nuclear aparece un organelo que es un retículo endoplasmático rugoso. Entonces podemos decir que la carioteca está unida al retículo endoplasmático rugoso. Lo importante que hay que saber del núcleo es que posee una envoltura, una membrana llamada carioteca que protege el ADN. Con eso es más que suficiente. Podemos ver una imagen microscópica electrónica donde aparece el núcleo con su material genético muy compactado y condensado. Se aprecia la carioteca
y un pequeño poro nuclear que sirve para exportar información desde fuera de la célula hacia adentro, o viceversa. Es importante saber que si el núcleo no existiera, primero seríamos una célula procarionte y nuestro ADN estaría disperso en el citoplasma, lo que podría hacer muy factible que este mute o se dañe. La función principal del núcleo es no dañar el ADN, ya que es una formación muy importante. Cuando teñimos con azul de metileno una capa fina de cebolla, nos encontramos con estos pequeños puntitos que corresponden al núcleo de este vegetal. Bastante lindo, ¿no? Es un experimento muy sencillo de hacer y muy lindo de ver. La función que tiene que ir en tu cuaderno es la siguiente. El núcleo, como está envolviendo el material genético, tiene la función de protegerlo. Protege la integridad del material genético. Regula las actividades celulares y regula la expresión genética. El núcleo le dice a la célula cuándo dividirse, cuándo generar proteína, cuándo generar lípido, etc. Es el núcleo el que tiene esa información. Es el jefe de jefes, el Big Boss. El núcleo regula todo lo que pasa dentro de la célula y también regula qué caracteres vas a heredar de tus padres y qué caracteres van a heredar tus hijos. Entonces es sumamente importante que el núcleo esté protegido. Terminando lo que es el núcleo, vamos a ver los retículos endoplasmáticos o endoplásmicos. Los retículos endoplásmicos son una red de tubos y sacos que tienen membrana, por eso son membranosos, y hay dos tipos. El RER, que es el retículo endoplásmico rugoso, y el REL, retículo endoplásmico liso. Sé que son palabras súper complejas, pero una vez que nos familiaricemos con ellas, va a ser más simple saber de qué estamos hablando. Partamos primero por el rugoso, que es el que está en contacto con el núcleo. El RER está cubierto de ribosomas y se encarga de almacenar las proteínas que estos sintetizan. Palabras nuevas, conceptos nuevos, pero que van a encontrar solución en un minuto. El retículo endoplásmico rugoso es este pequeño saco, que son como unas tubas, que son unos tubos que están muy achatados, que están cubiertos por estos puntitos, ¿cierto? Estos puntitos son pequeñas incrustaciones celulares. ¿Por qué no son organelos? Porque estos puntos, que se llaman ribosomas, no poseen membrana. Como no tienen una membrana, no pueden ser llamados organelos. ¿Recuerdas que para ser organelo había que tener membrana? Bueno, el ribosoma, a pesar de tener una función súper específica, no tiene membrana. Por eso no puede ser llamado organelo, sino que se denomina incrustación celular. Estos ribosomas hay en toda la célula, pero se adhieren especialmente en este retículo endoplásmico rugoso. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso tiene la función de almacenar ribosomas. Esa es su función en específico, almacena ribosomas. Y la función del ribosoma es generar proteína. Lo voy a explicar de nuevo. El RER, o retículo endoplásmico rugoso, es una red de sacos o de tubos. A estos sacos se adhieren ribosomas. Y son estos ribosomas los que producen proteínas. Entonces, si yo te preguntara en una prueba, ¿el retículo endoplasmático rugoso produce proteína? No. Lo que produce proteína son los ribosomas, que están adheridos a este saco. No el saco en sí, sino que los ribosomas. Eso que quede muy claro. Y el retículo endoplasmático rugoso está unido a la membrana nuclear o carioteca. Entonces, si tuviéramos que hacer una secuencia, tendríamos el núcleo y unido al núcleo tendríamos el RER. Podemos apreciar acá la envoltura nuclear, el núcleo, y a su lado enseguida aparecen el retículo endoplásmico rugoso. Las funciones del RER es, primero que todo, está cubierto de ribosoma y son los ribosomas quienes tienen la función de sintetizar proteínas. Sintetizar en biología es construir, crear una proteína. Los ribosomas son quienes construyen estas proteínas que, recordando en las clases de nutrientes, son aquellas que nos permiten el crecimiento celular, ¿cierto? También el RER se da cuenta de aquellas proteínas que quedaron mal ensambladas y las elimina.
Entonces es un control de calidad también. Aquellas proteínas que no fueron ensambladas de buena manera son destruidas. Vamos a ver a su hermano, ¿cierto? Al retículo endoplasmático liso. No lo señalé, pero el retículo endoplasmático rugoso se llama así porque la rugosidad se la da el ribosoma. Como el retículo endoplásmico liso es liso, podríamos decir fácilmente que no tiene ribosomas adheridos. Y es una red que sigue del RER. Tenemos el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso y enseguida el retículo endoplasmático liso. Una foto donde es apreciable ver a través de microscopio electrónico el retículo endoplasmático rugoso y enseguida el retículo endoplasmático liso. Palabra muy complicada, ¿cierto? Pero leyendo el libro, viendo este video, consultando en internet, no se va a hacer tan difícil. Y ante cualquier duda, escríbeme sin problemas. Tenemos esta red conformada por el núcleo, por el retículo endoplasmático rugoso y finalmente el retículo endoplasmático liso. Pero ¿cuál es la función de este retículo? El retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos. Quiere decir que los sintetice, crea lípidos. Y recordando la clase de nutrientes, ¿el lípido para qué servía? Muy bien, es una reserva energética. También el REL almacena calcio, que es muy importante en la estructura de los huesos, y participa en la desintoxicación celular, procesando medicamentos o eliminando partículas tóxicas para el organismo, como puede ser el alcohol y las drogas. Entonces, habría mucho retículo endoplasmático liso en las células del hígado, ya que es el principal desintoxicante del organismo. Se nos está acabando un poquito el tiempo, así que vamos a acelerar un poquito la clase. El aparato de Golgi es otro organelo que está unido al retículo endoplasmático liso y se encarga de modificar y empaquetar algunas de las sustancias producidas en el retículo endoplasmático. Luego las distribuye hacia distintas partes de la célula o bien las exporta fuera de estas. Cuando se habla de retículo endoplasmático sin ponerle apellido, sin ponerle rugoso liso, se habla de los dos. ¿Ok? Para que quede claro. El aparato de Golgi culmina esta red de membranas. Con el aparato de Golgi termina la gran membrana generada por la membrana nuclear, el retículo endoplasmático rugoso y liso, y luego aparece el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es como el jefe de estos dos retículos. Verifica que tanto proteínas y lípidos hayan sido sintetizadas de buena manera. Si el aparato de Golgi no existiera, el retículo endoplasmático rugoso generaría proteínas de mala calidad o el retículo endoplasmático liso también generaría lípidos de mala calidad, lo que podría ser fatal para las células. El aparato de Golgi es su jefe, que dice, esta proteína está bien, se puede exportar hacia afuera de la célula, o este lípido está bien, se puede exportar y se puede usar en la célula. La función del aparato de Golgi es modificar, almacenar y exportar proteínas construidas en el RER y en el REL. Se me olvidó poner lípidos, pero proteínas del RER y lípidos del REL. Es el jefe, el Big Boss, el que dice si el RER hizo bien su pega y si el REL hizo bien su trabajo al sintetizar lípidos. Por último, vamos a analizar a este organelo que es sumamente importante, que es la mitocondria. La mitocondria es un organelo formado por una doble membrana, tiene dos membranas, por ende es un organelo que participa en los procesos de obtención de energía y mantenimiento celular. La mitocondria es esta bolsa tubular, casi siempre graficada en color rojo, que en su interior produce energía. Esta es la principal función de la mitocondria, generar energía. La mitocondria como modelo pedagógico es muy compleja de entender, muy difícil. Quienes estudian la mitocondria en la universidad van a sufrir mucho, como yo sufrí estudiándola. Es un organelo sumamente importante ya que genera energía. Para el nivel de octavo básico, con esa definición basta.
La mitocondria es el lugar de la célula donde se produce energía. Pero es una palabra muy simple para el gran trabajo que realiza. Vemos la mitocondria con sus crestas interiores. Estas invaginaciones se denominan crestas mitocondriales y la podemos apreciar en esta imagen microscópica. Muchas palabras nuevas, ¿cierto? Cresta, invaginación, retículo, pero lo vamos a ir aprendiendo. Invaginación es solo que una parte interna de la mitocondria se arruga hacia adentro. Eso es lo que significa esa palabra. La mitocondria es la principal función de la mitocondria es producir energía celular, energía que sea útil para la célula, con una molécula que se llama ATP. Y la sigla ATP, aparte de ser la sigla del tenis, significa adenosín trifosfato. El adenosín trifosfato es una partícula energética que al romperse produce energía. Pero no es necesario que te aprendas esto, solamente lo importante es que sepas que la mitocondria produce energía y con eso está bien. Ahora, si quieres aprender más, obviamente te puedo ayudar en eso, pero por el momento, enfócate en esta función. La mitocondria produce energía. Y ya llegando al fin de la clase, un poquito sobre la hora, vamos a dar el ticket de salida. Tenemos acá la lista de organelos que vimos en la clase. Organelo, entendiendo que es aquel componente celular que tiene una función en específico y está rodeado de membranas. Y en esta parte vamos a poner su función principal. ¿Te acuerdas? El núcleo, que almacena el ADN, ¿cierto? El retículo endoplasmático rugoso, que sintetiza una macromolécula. El REL, que sintetiza otra. El aparato de Golgi, que tiene relación con estas dos. Y la mitocondria, que acabamos de ver, que es la que nos permite tener energía a diario. Te dejo esta tarea, que está bastante simple, pero es necesario poner bastante atención en el video. Y por último, el ticket que me verifica si esta clase fue un éxito o fue un rotundo fracaso. Que pongas, por ejemplo, ¿conoces los tipos de célula eucarionte que hay? Sí, lo tengo claro, no lo tengo claro. Que marques sinceramente la opción que más te represente. Recordando que los tipos de célula eucarionte que existen son las células animales y vegetales. El concepto de organelo quiere decir que es un compartimento interior de la célula que tiene una función en específico. Y las principales funciones del núcleo, los retículos, el Golgi y la mitocondria que vimos en la clase de hoy. Con eso llegamos lamentablemente al final de la clase. Sé que te gustan mucho y disfrutan mucho los videos, así como yo disfruto hacerlos para ti. Quedo atento a tus comentarios, a tus correos, a tus dudas, a tus sugerencias y a lo que desees comunicarme. Trataré de responder lo más rápido posible. Te mando un gran abrazo. Nos vemos el próximo miércoles en mi canal de YouTube o en el canal de YouTube del colegio. Y quedamos al habla. Que estés muy muy bien. Te mando un fuerte abrazo a ti y a tu familia.